Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal Análogo, quizá lo recuerdas, soy Oscar Fernández. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de un clásico, una película de 1983 de la saga de un conocido superagente que recientemente fue adquirido por Amazon. Pero vamos a hablar de este clásico de 1983 que al mismo tiempo no es parte de la historia oficial de James Bond. Me refiero naturalmente a la película Never Say Never Again, Nunca Digas Nunca Jamás, aquí en Quizá lo recuerdes. My word, they don't make them like this anymore. Right. It's still in pretty good shape. Y antes de iniciar con este repaso a un clásico del cine de los años 80, quiero recordarles que si les gusta nuestra propuesta de Quizá lo recuerdas, no olviden suscribirse, darnos un like, darle un like así y también estar al pendiente de la campanita para los proyectos que estamos subiendo aquí a través de esta plataforma de YouTube. Y bueno, pues los fans de James Bond, que estamos ahorita en ascuas porque no sabemos qué va a ocurrir con el personaje. Si realmente vamos a ver al superagente como lo hemos conocido o va a haber cambios radicales que quizá es muy probable que pues terminen por destruir la franquicia. Ojalá que eso no suceda, pero bueno, vamos a referirnos a tiempos mejores de la gente de James Bond y tenemos que irnos al principio de esta historia, que es en los años 60, cuando pues un productor británico llamado Kevin McClory, ¿sí? Pues él desarrolla un guión de una historia, ¿sí?, que se llamaba Thunderball. Sin embargo, pues más adelante Ian Fleming, que estaba en su éxito editorial y por supuesto ya para 1963-64 era un escritor muy codiciado y muy exitoso, y aparte pues por supuesto estaba en lo más alto porque pues era el autor de James Bond. Pues él entonces publica una novela, ¿sí?, que se llama precisamente Thunderball, que toma aspectos de la historia de McClory, ¿sí?, y los toma, pero se le olvidó al señor Ian Fleming pues darle crédito a este productor, ¿no? Entonces pues hay una disputa legal ahí. Entonces se acuerda con Kevin McClory y con Eon Productions, los estudios de James Bond, para que McClory sea parte de esta película de Thunderball, ¿sí?, que se iba a estrenar, y sobre todo también que él iba a colaborar con ideas y todo el asunto, y que al pasar 10 años de que la película de Thunderball de James Bond fuera, ahora sí que se vencieran esos 11 años, entonces Kevin McClory iba a poder desarrollar su propio proyecto. Eso era lo que se había manejado en principio. Entonces la película de Thunderball, que es donde sale un villano con un parche, un villano que lo conocemos como Largo, así que no es el de los Locos Adams. Pues este personaje, pues, o más bien la película va a ser un éxito sensacional por todo el mundo. Pues obviamente estamos hablando de Sean Connery, pero pasa el tiempo y también en 1968, lo pongo como acotación, ¿sí? Hay una película que se llama Casino Royale, que también hubo problemas ahí con los derechos del personaje. Entonces ahora sí se estrena una película que fue un desastre total. Ya hablaremos en su momento de Casino Royale, pero pasan los años y ahora sí, ya para mediados de los años 70, Kevin McClory pues dice, ahora sí quiero desarrollar la idea, pero se encuentra con problemas intríngulis legales. Ya había fallecido Ian Fleming, entonces pues los estudios tenían que entenderse directamente en términos legales con el deseo de McClory, la propuesta que él tenía, y el asunto pues se va a ir buena parte de los años 70 en pleitos legales porque Kevin McClory quería hacer una película de James Bond, y de hecho pues el acuerdo que se había hecho le autorizaba a hacer la película. Finalmente para 1981-82 ya se logra un acuerdo con Eon Productions, y es entonces cuando Kevin McClory pues ahora sí que ya tiene mano abierta para realizar su película, pero en la cual pues va a utilizar personajes de la saga que todos conocemos, por supuesto M, que es el jefe de James Bond, Moneypenny, la secretaria, y por supuesto ahora sí que Q, que es el inventor de muchos artilugios que han salvado la vida a James Bond, pero no va a poder utilizar ni la cortinilla, la que conocemos, que es así que es el obturador de la cámara, y que James Bond dispara y todo esto. Nada de eso podía emplearse en la película de McClory, ni tampoco la música.
o sea, iba a ser James Bond así nada más, pero no se podían utilizar muchos detalles que identifican al personaje. De cualquier manera, pues Kevin McClory se arma de valor y va a filmar esta película y se va, fíjense nada más, va a conseguir y algo que inesperadamente, pues Sean Connery va a aceptar participar como James Bond en la película. Y este fue el gancho principal, porque si hubiera sido James Bond con otro actor, créanme lo que hubiera sido un desastre total esta película. Pero bueno, entonces Sean Connery, que él había dicho que nunca más iba a interpretar nuevamente a James Bond, never again, como lo llegó a decir en su momento, pues es convencido para que, también en principio para vengarse de Broccoli, de Albert Broccoli, ¿sí? en términos de que siempre alegó Sean Connery que pues no le habían pagado lo suficiente y que también pues dice, pues sí, me la pasé bien y todo haciendo el personaje de James Bond, pero se me harté y también hice un momento que yo quería salir de ese personaje y no me dejaba los términos legales. Entonces, pues Sean Connery pues acepta ser James Bond en esta propuesta y bueno, pues McClory dijo que ya con esto ya tenemos garantizado por lo menos la mitad de la inversión. Y bueno, pues la película es estrenada en 1983 y tiene todos los elementos de James Bond clásico, los elementos de James Bond de los años 60. De hecho, parece que la película está ambientada en aquella década, ¿sí? Y muchos elementos, aunque James Bond pues ya estaba, Sean Connery pues ya estaba, ya no tenía la misma agilidad de los años 60, ¿sí? Pero la película pues se va a desarrollar con una trama que está muy, digamos, muy parecida a la trama de esta película de Thunderbolt, o sea, muchos elementos, sobre todo el villano. Y bueno, después de que Ian Fleming no le había dado crédito a este productor de McClory como por haber contribuido en la historia de Thunderbolt, pero ya se resolvió todo ese mitote legal, entonces se estrena la película. Y la película va a coincidir, fíjense, se va a estrenar el mismo año que una película oficial de James Bond llamada Octopussy. Bueno, pues se van a estrenar casi simultáneamente. Y sorpresa, a la película de Thunderbolt le fue muy bien. Muy bien, mejor de lo esperado, sin duda alguna, ¿no? Entre otros elementos, porque bueno, pues porque el personaje de Blofeld, ¿sí? De Blofeld, este personaje que McClory se quedó con los derechos para presentarlo y presentarle el rostro, todo, algo que no podía hacer las películas de James Bond. Recordamos, por ejemplo, que una película de James Bond que se llama For Your Eyes Only, solo para tus ojos, ¿sí? Bueno, pues en esta película no aparece un personaje que solamente lo vemos la calva, que supone que es Blofeld, pero en la película de McClory sí aparece Blofeld y lo interpreta pues un actor ya fallecido, un actor muy bueno llamado Max von Sydow, que es el rol de Blofeld, mientras que el personaje de Largo, ¿sí? El villano, esta vez sin parche, ahora sí que va a ser caracterización de Klaus Maria Brandauer, ¿no? Un gran actor, por cierto, que bueno, pues yo creo que su carrera debió haber recibido más crédito, ¿no? Mientras que, bueno, pues ahí también va a aparecer en uno de los roles más importantes en el inicio de su carrera, Kim Basinger. Y bueno, pues de hecho Kim Basinger a su hermano, que era un piloto, pues lo va a matar Spectre, que Spectre es la organización de Blofeld, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues la película también fue dirigida, imagínense nada más, por Irwin Kirchner, quien dirigió la película que se considera la mejor de toda la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, esta película que por supuesto se llama El Imperio Contraataca. Y bueno, pues ya con todo este equipo, estos actores y un respaldo financiero importante, pues la película le recauda bien en taquilla. Obviamente Octopussy va a recaudar más porque pues precisamente disponía de más recursos para la publicidad, de más recursos para distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un punto importante es que esta película, aunque no es oficial en la saga de James Bond, contiene a una de las mejores villanas, créanmelo, es una actriz nacida en Nicaragua llamada Bárbara Carrera, que en ella pues va a tener el papel de Fátima Blush, ¿no? Sí, que es un papel realmente, es una mujer cruel, ¿no? Es una mujer que realmente es un papel, digamos, una mujer implacable y una mujer que no duda en eliminarte, no la piensa dos veces, ¿no? Que por cierto ella es miembro de Spectre. Guess where you gathered the first one. Well, in
view of your hatred of man. Sí, y de hecho, pues, esta cinta son los puntos a favor. Puntos en contra, pues, definitivamente el inicio de la película es malísimo, ¿no? Sí, ocurre una escena muy violenta al principio y resulta que James Bond ahora sí que era una sesión de práctica de entrenamiento, ¿no? Como un espía, ¿no? Pero la verdad es que la escena, pues, no está muy bien hecha. Y por supuesto, pues el soundtrack, la música realmente no va muy acorde con la historia de un espía. El tema principal es interpretado por Lani Hall, que Lani Hall, por supuesto, ella que tiene una excelente voz y realmente es una cantante de alto nivel. Bueno, pues no, realmente el tema que presenta en esta película, pues no era el indicado para el personaje de James Bond. Y también, bueno, pues Sean Connery, él dijo que se la pasó bien durante la filmación. Lo cierto es que, pues, el momento se le ve, pues, ya cansado, y de repente como que duda al meterse en el personaje. Y el personaje de Q, el inventor, bueno, pues es un personaje que tiene inventos realmente muy modestos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque cada dólar, o en este caso cada libra esterlina que se invirtió en esta película, donde esto fue ahora sí supervisado cuidadosamente, no se malgastó un solo penique, ¿no? Y bueno, pues también un actor que apareció ahí, que después iba a ser súper célebre, por supuesto, es Rowan Atkinson, ¿no? Que hace un rol ahí en el Caribe, cuando se encuentra con James Bond. Por supuesto, Rowan Atkinson más tarde lo vamos a conocer como Mr. Bean, ¿no? Sí, que este papel mucha gente dice que no hay diferencia alguna, que más que en este papel tiene un diálogo más que se desarrolla en buena parte de la película. De hecho, pues de la escena final aparece Rowan Atkinson, ¿no? Que por cierto se comentaba que Sean Connery le dijo a Rowan Atkinson: tú tienes potencial para ser un gran comediante. Y quizá, bueno, yo no sé si lo haya dicho o no Sean Connery, pero lo que no hay duda es que pues Rowan Atkinson tomó el consejo. Una película que no es parte de la filmografía oficial. De hecho, cuando aparecen los box sets de las películas de James Bond, hubo fanáticos, hubo fans que se quejaron, protestando, dicen: ¿por qué no viene incluida la película de Never Say Never Again en esta colección? Bueno, pues porque no es parte de la filmografía oficial del superagente. Y pues una película que si la comparamos con la primera de Thunderbolt, la de los años 60, a mí me gustó más. La verdad es más, tiene más acción y escenas submarinas y todo, bueno, pues porque tenía más presupuesto, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que en esta película de Never Say Never, pues por supuesto Sean Connery y Ewen Kessler pues se llevaron una buena tajada del pastel de ganancias, sin duda alguna, ¿no? Pero la película es considerada de culto, ¿sí? Y de hecho pues muchos seguidores de la saga de James Bond la consideran importante. O sea, aportó cosas interesantes a la historia de este superagente, lo contrario a la película de 1968, que se insiste, muchos fans, en estos cuales yo me incluyo, la consideran un auténtico bodrio, ¿no? Bueno, es lo que quería platicar con ustedes aquí en Quizá Lo Recuerdas. Si tienen ustedes alguna historia, anécdotas respecto al personaje de James Bond, esta película, ahora sí que digamos espuria, bueno, pues pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Soy Oscar Fernández, regreso muy pronto por lo más de la serie aquí en Quizá Lo Recuerdas. Hasta entonces, nos vemos, que estén muy bien. Not perfected yet.